Jesús de Nazaret es el personaje más influyente, controvertido, atractivo e influyente de la historia. Pero, ¿qué dice la historia de Jesús de Nazaret? ¿Existió o no existió? Veamos qué dice la historiografía sobre Jesús de Nazaret. Antes de pasar al video, quisiera dejar algunos saludos, especialmente a Sara Ceballos, mi suscriptora número 1, a Felipe Pinol, compañero en el colegio donde me desempeño, profesor de orientación, quien me dejó el cargo de profesor de religión evangélica en mi caso. Gracias, Felipe, por esta gran responsabilidad y oportunidad. Y también a Esteban Arevalo, quien me mandó un saludo privado a través de Messenger, y agradezco tus saludos y que valores el trabajo que estamos haciendo. Bueno, eh, ¿existió Jesús realmente? Esa es una buena pregunta, porque de esa respuesta depende todo el cristianismo. Si Jesús no existió realmente, el cristianismo es totalmente una gran mentira, es un absurdo y es la construcción mítica, legendaria, más inconsistente e incoherente de toda la historia de la humanidad. Pero si Jesús existió realmente, todos los ataques al cristianismo carecen de objetividad y de validez en su base. No quisiera responder a esta pregunta utilizando argumentos circulares, es decir, ocupando solamente la Biblia para apoyar o probar la teoría de que Jesús existió. Eso sería un pensamiento circular. Digo que Jesús existió porque la Biblia lo dice, y como la Biblia lo dice, Jesús existió y Jesús está en la Biblia y la Biblia lo dice, ya me entienden, un pensamiento circular. Vamos a ocupar eh, ciencia en el sentido de la palabra latina, que simplemente significa estudio, conocimiento, y en este sentido también quiero echar manos a algo de mis estudios como profesor de historia y ir a la historia como una ciencia social que estudia el pasado y en donde también resuelve ciertos problemáticas que influyen en el presente, y en este caso la cuestión, ¿cierto? El problema, la situación, el estado de la cuestión respecto de la existencia histórica de Jesús o no. Eh, bueno, vamos a probar o intentaremos probar la existencia histórica de Jesús a través del uso del método científico. Y alguien dirá, ¿cuál de todos los métodos científicos? Porque la verdad que existen varios. En primer lugar, quisiera hacer la diferencia entre lo que es el método experimental y el método histórico-legal. En cuanto al método experimental, es el método que se ocupa principalmente en las áreas de las ciencias, principalmente ciencias fácticas o ciencias naturales, y como su nombre lo dice, dice relación con la experimentación, que tiene que ver con la observación, posteriormente el planteamiento de un problema, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la recogida de datos, análisis de los datos, formulación de conclusiones y posteriormente formular alguna ley. Esto lo explico a través de un simple ejemplo, hervir agua. Hay preguntas respecto de por qué hierve el agua o a qué temperatura hierve el agua. Entonces hay una hipótesis que se puede plantear, que el agua hierve a los 100 grados. ¿Y cómo vamos a probar nuestra hipótesis? Vamos a calentar agua y vamos a calentarla hasta los 100 grados, midiendo esto con algún termómetro en grados Fahrenheit, Kelvin, Celsius, lo que nosotros queramos ocupar, hasta probar que a los 100 grados el agua empieza su estado de ebullición y evaporación, y comprobamos que el agua está caliente y está hervida. Pero hay otras cosas que no se pueden comprobar con el método experimental. Por ejemplo, ninguno de nosotros podía probar que se bañó en la mañana a través del método experimental, es decir, haciendo una recogida de información y experimentando nuevamente el mismo acontecimiento para comprobar que efectivamente se bañó en la mañana. Por lo tanto, aquí tenemos que acudir necesariamente a lo que se denomina el método histórico legal. ¿Cuál es el método histórico legal? Es aquel método que tiene algunos pasos ordenados, que dice relación también con la elaboración o la recogida de información respecto de algún problema, formular ese problema, establecer alguna hipótesis, alguna respuesta tentativa respecto de la resolución de ese problema, posteriormente revisar el estado de la cuestión, específicamente respecto de los documentos y los textos alusivos a ese problema, y posteriormente buscar las fuentes
que se encuentren, principalmente fuentes primarias, y esas fuentes primarias someterlas a una crítica de fuentes para ver la validez de las fuentes, hacer un análisis de esas fuentes, llegar a conclusiones y posteriormente difundir ese trabajo. A través del método histórico nosotros podríamos probar situaciones como, por ejemplo, que alguien se bañó en la mañana, es decir, a través del uso de fuentes. Su propia oralidad, su propio relato, su propio testimonio es una fuente. Si alguien lo vio que entró al baño también es una fuente. Si él puede comprobar que él tiene el pelo limpio es una fuente. Si él puede comprobar que tiene olor a jabón o champú en el cabello, eso también es un testimonio y por lo tanto se podría probar. En los juicios no se ocupa el método experimental en un juicio delictual, sino que se ocupa el método histórico legal. Eh, y con este método podemos comprobar la ocurrencia de situaciones o acontecimientos o hechos en el tiempo. Eh, el uso del método histórico legal lo vemos en el caso del periodista Lee Strobel, autor del libro El caso de Cristo, quien a principios de los años 80 era periodista del diario Chicago Tribune y que enfrenta una crisis familiar debido a la conversión al cristianismo de parte de su esposa. Ella se hace cristiana y él era un escéptico, ateo, racionalista, que obviamente que solamente se basaba por los hechos, así como un buen periodista, y no creía que Cristo existiese. Por lo tanto, él se abocó a una investigación respecto de la existencia o no de la figura de Jesús, a través con biblistas, bueno, pastores, investigadores, historiadores, arqueólogos, empezó a analizar documentos y finalmente Lee Strobel pasó de ser un escéptico, un no creyente, a un creyente en Jesús. Él no niega, todo lo contrario, reafirma la existencia histórica de Cristo. Bueno, respecto de la existencia histórica de Cristo, podemos decir que su existencia está mucho más avalada que la existencia de ciertos personajes muy reconocidos en la historia, tales como Alejandro Magno, Julio César, Sócrates, Platón, Aristóteles, los cuales nos llegan a nosotros a través de obras que muchas veces son obras secundarias o a través de eh, otros personajes que relatan respecto de su existencia. Por ejemplo, Sócrates no está en ninguna manera comprobado que haya existido, lo más probable es que sea alguna invención de Platón. Lo mismo con Alejandro Magno, lo que tenemos de Alejandro Magno son referencias alusivas a lo que es Vidas Paralelas de Plutarco, cientos de años después de su existencia. Y no obstante, existen menos fuentes respecto de la existencia histórica de estos personajes. Se cree mucho más en ello por las mentes escépticas, se cree más en su existencia histórica respecto a la existencia histórica del propio Jesús. Pero sí existen testimonios, sí existen fuentes históricas para hablar de la existencia de Jesús. Una de ellas, quizás una de las principales, es Flavio Josefo, a través de su libro Antigüedades de los Judíos, en la cual obviamente no se aboca a hablar específicamente de Cristo, de Jesús y de los cristianos, sino que básicamente a hacer una descripción de la historia general de la nación judía, desde prácticamente la invasión siria hasta eh, años posteriores a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y el inicio de la diáspora. Eh, Josefo escribe en el capítulo 18, 63-64 de su obra, dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales judíos, Pilato lo condenó a crucifixión. Ese es el relato de Flavio Josefo, que se encuentra en un documento histórico que se llama El Testimonio Flaviano. Eh, También en el capítulo 20 de su obra menciona indirectamente a Jesús al hablar de Jacobo o Santiago. Aquí dice: Ananías era un saduceo sin alma, convocó secretamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado la posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Antigüedad de los Judíos, libro 20, 9
1. Eh, Ahí en el texto se ve cómo introduce corchetes respecto de llamado el Cristo, porque en aquella época existían muchos hombres con el nombre Jesús. Y Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, 5.2, hace mención a Juan el Bautista y su muerte a manos de Herodes, pero sin mencionar a Jesús. También estaría probando la existencia histórica de Juan el Bautista. Bueno, y en este relato, este relato de lo que se denomina el testimonio flaviano, está dentro de un contexto general en la obra de Flavio Josefo, donde está describiendo una serie de eh, instigadores políticos, de profetas, de movimientos mesiánicos, de distintos personajes que se hacen llamar el Cristo y que finalmente desembocarán en la rebelión judía en contra del Imperio Romano del año 66, en la primera guerra judeo-romana, que va a conllevar a la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, está hablando de Jesús, pero tampoco está hablando de él en una connotación positiva, sino más bien describiendo como los problemas que llevaron a la guerra entre judíos y romanos. También podemos hablar de lo que se conoce como el texto Agapio, el cual fue descubierto en el año 1972 por un profesor israelí llamado Shlomo Pines de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien presentó este descubrimiento del siglo X a un historiador árabe llamado Agapio, quien cita a Josefo en esa época, dando a entender que el testimonio de Josefo es bastante antiguo y dice, y lo voy a leer: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús, su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gentes de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos, los convertidos en discípulos no lo abandonaron. Eh, Relataron que se había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Ahí tenemos el texto también de Agapio, otro historiador, pero en este caso árabe. Eh, Tenemos también un texto de Plinio el Joven, un gobernador romano, en una carta pidiendo instrucciones al emperador Trajano. En el link de las descripciones voy a dejar un link asociado a la carta que él envía el emperador, él envía a Plinio al emperador Trajano, para que ustedes también puedan ver y señalar ahí, descubrir ahí que hay muchas características del cristianismo primitivo. Esto fue escrito entre el año 100 y el año 112, y escribió esta carta preguntándole a Tiberio cómo conducirse hacia los cristianos y qué medidas tomar contra ellos. En sus epístolas, la epístola número 10, 46. Y el texto muestra algunas medidas del gobernador en contra de los cristianos. Habla de que en su gobernación ha crecido mucho la cantidad de cristianos que existen y que él siempre ha sido muy estricto con ellos, le está pidiendo recomendaciones de cómo actuar respecto de si con todos por igual, dependiendo de si son hombres o mujeres, dependiendo de la edad. Y él dice que siempre ha incurrido en el mismo actuar respecto de los cristianos, preguntándoles si son cristianos, y si le afirman que sí son cristianos, le vuelve a preguntar 2 o 3 veces, infligiéndole tortura o incluso llevándolos a la muerte, y señala que también hay algunos que se han retractado y han dicho que son cristianos hace 2 años, hace 5 años, hace 20 años, y esto se está escribiendo aproximadamente el año 100, es decir, hay cristianos desde el año 80 e incluso un poquito antes. Entonces, ahí él dice cómo los obligó a maldecir a Jesús, que maldijeran a Cristo, que veneraran la imagen de César y las efigies de los antiguos dioses y maldijesen a Jesús. Y les señala o en este texto se puede inferir, más que inferir, dice claramente que los cristianos se reunían muy temprano de mañana para cantar himnos y aprender las lecciones que habían recibido de los primeros cristianos. Otro historiador de la época romana, que a través de sus obras nos demuestra la existencia histórica no solamente del cristianismo, sino que de Jesús, es Tácito. Él escribe hacia el año 116, 117 después de Cristo, señalando lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombres que tomaban de un tal Cristo,
que en la época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato, reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, es decir, en la misma Roma. Eso está en los Anales 15, 44, 2 y 3. ¿De dónde saca este conocimiento Tácito? ¿De dónde él sabía que existían los cristianos? E incluso es más, ¿de dónde sabía él lo que había pasado en la época de Tiberio y específicamente que Poncio Pilato había mandado matar a Cristo? Son algunas interrogantes que nos quedan a nosotros y dan a entender que quizás consultó otras fuentes o era de conocimiento general la existencia de Jesús, el Cristo. También podemos hablar de otro historiador romano llamado Seutonio. Seutonio plantea que hacia el año 120 el emperador Claudio, o el año 120 plantea que el emperador Claudio habría sacado de Roma a algunos judíos intrigados por un tal Christus. Está en la Pita de los Césares, libro 25. Las actividades de la vida de Nerón, Seutonio señala que bajo este reinado se suprimieron y castigaron muchos abusos, dictáronse reglamentos muy severos, Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Como podemos ver, todos estos historiadores no hablan bien ni de Jesús ni del cristianismo. Cuando hablamos de Flavio Josefo, estamos hablando de un historiador que incluye el relato de Jesús en un listado de líderes religiosos, sociales, que habrían instigado en contra del Imperio Romano y habrían sido algunas de las causas de la guerra en la guerra judeo-romana del año 66 después de Cristo, que habría desembocado en la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y el comienzo de la diáspora. Cuando Flavio Josefo nombra a Jesús, lo nombra en un listado de agitadores. Plinio, el joven, cuando habla de los cristianos, cuando habla de Jesús, los considera un grupo de rebeldes, un grupo de fanáticos, un grupo de religiosos que deben ser perseguidos e incluso exterminados con la muerte. Cuando Seutonio habla de Jesús, habla de un grupo de judíos que se debe expulsar de Roma y que los cristianos son una superstición o una plaga nueva y maligna. Pero alguien se preguntará por qué otros historiadores de la época no hablaron de Jesús o no hablaron de Cristo. Esta es una época de grandes historiadores en la época romana, en lo que se conoce como el Alto Imperio Romano. Y tenemos historiadores como Filón, pero básicamente Filón se dedica a lo que es la filosofía. Séneca murió el año 65, por lo cual quizás recién tenía las primeras noticias de los cristianos. Recordemos que en esta época está la expansión del cristianismo a través de los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Plutarco también vivió en esa época, pero Plutarco básicamente en su obra Vidas Paralelas se encarga de contrastar vidas paralelas tanto de griegos y romanos. Por lo tanto, su foco no estaba en los judíos. Otro historiador es Aulogelio, pero Aulogelio escribió del año 161 al 181, lo cual ya está evidenciada la existencia de los cristianos. Y además de Aulogelio quedan alrededor de solamente 8 obras, de un total supuestamente de 20 obras, porque hay muchas obras de la antigüedad que se han perdido y no han llegado hasta nosotros. Al estudio de estas obras debiésemos sumar el estudio de otros relatos de la época, principalmente de usos, de costumbres, tanto judías como griegas como romanas, también análisis o obras de investigación y estudios arqueológicos, estudios comparados, estudios filológicos, estudios relacionados con las costumbres y la cultura de aquella época, y si los incluimos con estas fuentes que hemos señalado y le sumamos a eso también algo de lo que nosotros sabemos a través de los evangelios y a través de las cartas de los apóstoles, e incluso también el libro de Hechos de los Apóstoles y también algunos relatos de los primeros padres de la iglesia, la historia en general como historiografía se ha puesto de acuerdo en que Jesús existió. Jesús existió y que al menos hay alrededor de 9 o 10 acontecimientos de su vida que son
indudable e históricamente totalmente ciertos, tales como que fue bautizado por Juan el Bautista, que llamó a discípulos, que tuvo controversias con los líderes religiosos judíos de la época, específicamente en el templo, que fue crucificado por los romanos muy cerca de Jerusalén, que era Galileo, que tuvo un ministerio público tanto en Galilea como en Judea, que después de su muerte sus discípulos siguieron sus instrucciones, sus enseñanzas, y también es un hecho totalmente histórico y comprobado que sus discípulos fueron perseguidos. También hay un libro o una tradición judía que se llama la Mishnah, y alrededor del año 200 retrataba a Jesús como un mago o como un hechicero, y su objetivo era principalmente desacreditarlo, pero al desacreditarlo quizás no lo lograron hacer. Lo único que lograron es señalar su existencia, porque si cualquier persona se atreve a desacreditar a otro, no es a alguien que no existe. Por lo tanto, estos enemigos que intentan desacreditar al cristianismo y a Cristo terminan por reafirmar su propia existencia. Quizás tú eres escéptico, quizás te consideras un racionalista, un ateo, una persona que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, y quizás el peso de la prueba argumental te pueda convencer de que Jesús realmente existió. Pero no quiero apelar a tu racionalidad, no quiero apelar a tu mente, sino que quiero apelar a que la principal prueba de la existencia de Jesús son las millones de vidas cambiadas a través de la historia por este personaje histórico que sí existió, te lo digo como profesor de historia, sí existió, el cual ha cambiado la vida de millones de personas. Pero es poco que tú creas solamente que Jesucristo existió, porque también, como lo hemos comentado en algunos otros videos de este canal, Jesús no solamente es un hombre, sino que también hay mucha prueba argumental, bíblica y escritural de que Jesús es Dios mismo. Te recomendamos un video que se llama ¿Quién es realmente Jesucristo? Los 7 yo soy y las 7 señales en el libro de Juan. Si tú consideras que esta información, que este contenido ha sido de bendición para tu vida, le rogamos al Señor que Él te bendiga a través de su Santo Espíritu, llene tu vida, llene tu corazón de la presencia del Espíritu Santo, y tú te puedas ir a las plantas del Señor y puedas confesar tus pecados, arrepentirte de ellos. Y estamos ciertos y seguros que la promesa del Señor es que tú puedes ser también por la fe un hijo del Señor. Así que el Señor te bendiga. Esa ha sido la temática, y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.